La meteorización y erosión de las rocas genera materiales sueltos de diferentes tamaños que caen por gravedad o que son transportados por los distintos agentes geológicos, como los ríos, los glaciares o el viento, hasta las cuencas de sedimentación continentales o marinas. Conocer bien los procesos de erosión, transporte y sedimentación nos permite interpretar los sucesos geológicos que observamos en el campo. Por ejemplo, aquí vemos unos estratos horizontales de yeso depositados en una cuenca sedimentaria, que luego quedaron en superficie y sufrieron la erosión por el agua de arroyada que excavó este pequeño cauce. Después se redujo la intensidad erosiva, existiendo ciclos de removilización, transporte y sedimentación de yeso de color claro, y ciclos sin sedimentación en los que se formaron suelos, estos niveles de color oscuro con materia orgánica. Finalmente, hubo unos procesos de transporte y de sedimentación de este polvo eólico de color marrón que rellenó el paleocauce labrado en yesos. La gravedad es el motor principal del movimiento de los sedimentos que se desplazan desde las zonas elevadas del continente, como los cantos que forman este canchal que han caído por la ladera desde aquella formación de cuarcitas de allá arriba. La pendiente hace que descienda el agua de escorrentía y el hielo glaciar, que se transporten los materiales desde estas zonas más elevadas, las zonas montañosas, hasta el mar. Los materiales transportados por los distintos agentes se van depositando en cuencas sedimentarias, donde pueden permanecer almacenados o pueden ser transportados hasta el mar. En las cuencas sedimentarias, los sedimentos se litifican y se transforman en rocas sedimentarias. La forma de transporte de los materiales por el agua en movimiento depende del tamaño y peso de los detritos y de la propia energía del agua, por lo que las rocas pueden ser transportadas por arrastre, saltación, rodamiento, suspensión o flotación. Además, el agua también lleva iones disueltos. Cuando la pendiente es acusada y el río baja con mucha fuerza, puede transportar cantos de gran tamaño, que deposita cuando disminuye el caudal y por lo tanto la fuerza del agua. Como en los ríos los cantos son transportados por rodamiento, van desgastándose y van adquiriendo formas redondeadas, sin aristas y con la superficie lisa. Hemos visto que mayores caudales y mayores velocidades tienen mayores energías hidráulicas, que pueden transportar cantos más grandes. Por lo tanto, los cantos se distribuyen y se estratifican por tamaños en función de las energías que los transportan. Más energía cantos más grandes, intermedios, poca energía arenas. Pero a ver cómo son transportados los cantos o bloques de gran tamaño en movimiento por un río o en deslizamientos de laderas o en coladas de barro es muy complicado por razones de oportunidad o de accesibilidad. Nos hubiera gustado haber estado aquí mismo hacia 1578 filmando la caída de estos bloques enormes que llegaron a represar totalmente el río Tajo. Durante una fuerte tormenta se desplomó parte del roquedal de la hoz de Armayones, formando una presa natural. Pocos días después, el río se abrió paso aguas abajo. Aquí en Escalona, en el curso medio del río Alberche, encontramos estas arenas fluviales que proceden de los granitos y las rocas metamórficas situadas unos kilómetros aguas arriba, pero a suficiente distancia como para que se hayan alterado los feldespatos y las micas y quede esta arena enriquecida en cuarzo. La alteración de estos minerales produce álcalis que van en disolución y una fracción aluminosilicatada que irá en suspensión y que formará minerales de la arcilla aguas abajo. Esta arena lavada de río se emplea para hacer mortero con cemento Portland. Después de fuertes lluvias, los ríos y arroyos transportan gran cantidad de materiales de grano fino, como vemos en el río Jarama. El agua está turbia y de color marrón porque lleva mucho limo en suspensión. Los ríos transportan troncos y ramas en flotación y estos pueden ser depositados en la orilla y posteriormente quedar cubiertos por arena. Y en algunas ocasiones llegan a fosilizar, como estos troncos que se conservan porque han quedado fosilizados en óxidos de hierro.
Las lenguas glaciares fluyen lentamente y descienden hasta las zonas bajas, donde se funde el hielo. Como arrastran y llevan englobados desde grandes bloques de rocas hasta polvo y cenizas, no se produce el rodamiento característico de los ríos y los sedimentos son angulosos y no están seleccionados por tamaños. Aquí encontramos este río de piedras. Está formado por bloques angulosos de cuarcita de diferentes tamaños que están dispuestos en una superficie con muy poca pendiente. Por lo que pensamos que se trata de una morrena de fondo de un antiguo glaciar y no un canchal en el que los cantos han caído por gravedad. Para comprobar nuestra teoría nos hemos venido aguas arriba y nos hemos encontrado este amplio valle en el que un arroyo ha excavado un pequeño cauce y en él encontramos grandes bloques angulosos de cuarcita, algunos de ellos de gran tamaño, como este en el que estoy, que parece un canto errático dejado por un glaciar. El viento también es un agente de transporte de partículas. Solamente cuando sopla con mucha fuerza pueden mover cantos. Y en el caso de arenas, aunque son de menor tamaño y pesan menos, tienen un vuelo limitado y se depositan formando acumulaciones de arenas, dunas, muy características de los desiertos y de las zonas costeras. También las vemos aquí, en Segovia, en el centro de la península ibérica. Se trata de una gran acumulación de arenas cuartofeldespáticas que fueron transportadas por vientos muy constantes desde la Sierra de Guadarrama. En la zona de Noblejas, en la provincia de Toledo, encontramos unos sedimentos eólicos, unos loes, de color amarillo rojizo, que se caracterizan por ser terrenos muy fértiles. Son sedimentos sin estructurar, de tamaño arcilla, de unos 5 metros de espesor, que han sido transportadas por el viento desde muchos kilómetros de distancia. En este cortado vemos un detalle de este loes, de grano muy fino, que se rompe fácilmente cuando está seco y que mojado al humedecerse forma esta costra y que está constituido mayoritariamente por carbonatos, cuarzo, feldespato y yeso. Los sedimentos que se acumulan en zonas costeras pueden ser desestabilizados por terremotos, deslizamientos, etc. Y se producen corrientes submarinas, las llamadas corrientes de turbidez, que los desplazan de manera más o menos repentina hacia zonas más profundas y más alejadas. Y se originan pliegues gravitacionales, slumps, debido al deslizamiento de ladera de todo el sedimento todavía sin consolidar. En una cuenca sedimentaria, al mismo tiempo que se está precipitando el carbonato cálcico que posteriormente formará la caliza, caen restos de organismos que tienen su esqueleto de carbonato cálcico, como es el caso de estas ostreas que vemos en estas calizas del Cretácico superior. Comprobamos que hay muchas conchas enteras e incluso algunas conservan el nácar. También existen mecanismos de producción de sedimentos in situ sin necesidad de transporte, como es el caso de la acumulación de organismos que forman arrecifes. Un ejemplo son estas calizas, formadas principalmente por corales, equinodermos y moluscos bivalvos, como estos rudistas, que vivieron aquí durante el Cretácico hace unos 85 millones de años, cuando este lugar estaba situado en el borde del mar de Tetis, una zona poco profunda de un mar tropical. En una cuenca de sedimentación cerrada, a medida que se va produciendo la evaporación del agua, va aumentando la concentración de iones disueltos y van precipitando sales a partir de las almueras. Primero precipitan las más insolubles, las calizas, después otras más solubles, los yesos, luego otras todavía más solubles, los cloruros sódicos, y finalmente otros cloruros y sulfatos, magnésico-potásicos y magnésico-sódicos, también muy solubles. Esta cantera de yeso, de sulfato cálcico, está situada en el centro de la cuenca del Tajo. Como vemos en el frente de cantera, se trata de una gran masa de yeso que está dispuesto en estratos horizontales.
En las lagunas endorreicas continentales existe mucha variabilidad de minerales salinos, anhidros e hidratados, dependiendo de la época del año y de la concentración de la salmuera. La secuencia de precipitación empieza con calcita y yeso, más insolubles, seguido de la precipitación de distintas sales más solubles como bloedita, ternardita, epsomita y halita. En el campo observamos una distribución anular de paragénesis salinas en torno a la laguna. Por fuera, la vegetación halofítica. Un poco más dentro, en esta zona donde estoy, de color pardo, encontramos eflorescencias de yeso. Y en el centro, la zona de color blanco, es donde se encuentran las sales. En un modelo ideal, la erosión y transporte de los materiales va rebajando el relieve. Y por lo tanto, la pendiente. Y con ello iría disminuyendo su capacidad de carga. Y en la serie estratigráfica resultante se observaría una gradación perfecta, con los cantos y bloques debajo, las arenas encima y a techo las arcillas. Sin embargo, cuando analizamos afloramientos reales de rocas sedimentarias, se ven muchas perturbaciones, irregularidades o anomalías, como ocurre aquí, que vemos distintos niveles con cantos de diferente tamaño. Aquí unos cantos más gruesos, mientras que en estas zonas son granos de arena. Esto puede haber sido debido a diferentes causas, como cambios en las dinámicas fluviales, variaciones climáticas o modificaciones tectónicas locales. En este estrato vemos que se mantiene la misma granulometría formando abanicos aluviales. Sin embargo, vemos que varía el ángulo de estratificación, lo que se denomina estratificación cruzada. Esto se debe a que los cauces fluviales evolucionan, se erosionan o se rellenan y las direcciones de las corrientes y de los aportes de arena van cambiando. Uno de los principios fundamentales de la estratigrafía es el principio del actualismo, que establece que los procesos que han ocurrido en el pasado, a lo largo de la historia de la Tierra, son semejantes a los que se producen en la actualidad. Por eso, cuando se hace un estudio estratigráfico y sedimentológico de un estrato y sobre todo de una serie sedimentaria y se observa la forma, el tamaño y la disposición de los cantos y granos, se puede deducir cuál fue el agente que transportó estos materiales y cómo se produjo el transporte. Se puede deducir qué agente los ha transportado, la fuerza de ese agente en ese momento, la paleogeografía y en muchos casos el clima de esa región en ese momento y en ese tiempo geológico. En este caso vemos dos tipos de estratos muy diferentes en esta serie sedimentaria. Unos niveles de arcillas marrones y líticas de grano muy fino, posiblemente traídas aquí por ríos con caudales moderados en climas templados, y otros niveles de conglomerados de cantos gruesos, de cuarcita, redondeados, que necesitan muchísima más energía para llegar aquí y que podrían provenir de medios periglaciares y climas fríos. Y aquí este frente de cantera permite ver dos tipos de materiales. Por debajo, unas arenas caoliníferas de color blanco y rosado que indican que fueron transportadas por unos ríos caudalosos en un ambiente tropical durante el Cretácico medio. Y por encima están las calizas de color amarillento que nos indican que millones de años más tarde, durante el Cretácico superior, se produjo una transgresión marina y esto era una cuenca sedimentaria donde se depositaron las calizas. La intervención humana interfiere en los procesos de transporte y de sedimentación, creando cierres de embalses que interrumpen el acceso de sedimentos a los deltas, rectificando meandros o construyendo ciudades dentro de llanuras de inundación, con las obvias consecuencias de los llamados desastres naturales.